En Daniel 7 dice: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, he aquí que en los cuatro vientos del cielo combatía en gran mar y cuatro bestias grandes, diferentes a las una de la otra, subía del mar, y la primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso al instante sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. He aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en sus bocas 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate y devora muchas carnes. Después de esto miré, y he aquí otra semejante a un leopardo, con sus 4 alas de aves en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Después de esto miraba yo en la visión de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa, terrible, en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba las obras holladas con sus pies. Era muy diferente de todas las bestias que vi ante de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron cuernos, tenían ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de día, cuyos vestidos eran blancos como la nieve y el pelo de su cabeza como la lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Y un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares y millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, miraba hasta que mataron a la bestia, y sus cuerpos fueron destrozados, entregados para ser quemados en el fuego. Había también quitado a las otras bestias sus dominios, pero las había sido prolongado la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche, he aquí con las nubes del cielo venía uno como el Hijo del Hombre, que vino hasta el anciano de día y le hicieron acercarse delante de él. Le fue dado dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Aleluya, hasta ahí, hermanos. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Pueden sentarse. Damos gracias al Señor por su palabra. Ya a nosotros se nos ha sido predicado esto, que esta bestia
vendría desmenuzando. Pero a lo que el Señor me hablaba a mí, es de la gratitud que nosotros tenemos que tener delante de Él, porque incluso nosotros hemos leído también cómo Él hizo con Nabucodonosor. Incluso Él creyó, pero Él creyó después lo que Dios había hecho. También Daniel, cómo fue delante de Dios, cómo anduvo delante de Dios. Ahora nosotros, en verdad, hermanos, cuando los paramos aquí, a veces nomás tratamos la manera de salir del compromiso o lo hacemos de corazón, porque lo importante es que cada uno de nosotros esté haciendo de corazón las cosas de Dios. Aleluya, bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Gloria a Dios, los bendiga, hermanos. Bendiga, hermano José. Cada uno una vez más que estamos aquí presentes. Y damos gracias a Dios por el tiempo que nos concede. Y hasta el día de hoy nos permite estar para siempre estarnos apercibiendo y buscando su rostro, para que podamos siempre agradarle a Él en todo. Amén. ¿Cuántos están dispuestos a agradar a Dios en todo? Y las escrituras que tomó el hermano hemos visto ya muchas veces. No tiene Daniel en esta escritura alguna exhortación en cuanto a nosotros, hablándonos qué debemos de hacer o cómo debemos de hacer, pero está mostrando una revelación de las cosas como están preparadas para la humanidad. Y siempre es el trato con el hombre, el propósito de todas estas cosas de Dios y el trato de lo que Dios tiene provisto hacer y lo que ha hecho y lo que hará. Amén. Y hemos visto en otras ocasiones de estas bestias que Daniel vio. Esto tiene que ver desde los principios de los días, todo lo que ha venido aconteciendo en el hombre y cosas que tienen que cumplirse todavía. Y todas estas bestias, ahí entre ellas miramos también a Jesús, que aparece en medio de todo eso. Y yo creo que la exhortación siempre en nuestro corazón es de que nosotros ya conocemos la voluntad de Dios y también conocemos sus juicios, que son justos y verdaderos, y que es una responsabilidad propia nuestra de que con el conocimiento que tenemos haya una preocupación personal por honrar a Dios en todo, y que en verdad al final de los días salgamos aprobados como su pueblo santo y escogido para poder reinar con Cristo. Habla ahí del reinado milenial de Cristo, habla de todas las bestias, y luego viene hablando al final del reinado milenial. Se dan cuenta cómo cierra ahí cuando dice: y vi al Hijo del Hombre que venía en las nubes del cielo. ¿Cómo dice la Biblia que va a venir Él? En las nubes del cielo, con gran poder y gran gloria. Y dice que reinó, y su reino es eterno. Nosotros sabemos que es eterno porque Él mismo lo dijo. Vine, dice, para mi reino no es de este siglo, dice, mi reino es eterno. Y yo vine para darles vida, no en la carne, dice, sino que en el espíritu, en la eternidad. Por eso sabemos que el reino de Cristo es eterno, pero sabemos también que el reinado milenial, por eso se llama el reino milenial, porque son 1000 años que Dios trae a la tierra de paz y 1000 años también de reinado de Dios sobre los seres humanos para cerrar los juicios eternos. Amén. Y es muy importante que nosotros meditemos y pensemos siempre en dónde iremos a pasar la eternidad. Eso creo que sería la preocupación más grande que debería haber en nosotros siempre. Mucha gente está tratando de investigar si la bestia era aquella, qué quería decir la pata y el cuerno que era, y que es aquella ciudad y que no sé qué, y viviendo mal delante de Dios, ¿verdad que sí? Y tratando de estudiar todas estas cosas, y mientras el tiempo pasa, Reinaldo, en mala condición. Y el tiempo viene, el hermano Chepe dice: yo nunca vi de esas bestias. No, si ya estamos mirándolas a cada día y las hemos visto que van caminando y tomando ventaja, porque esas bestias, les he enseñado, son monstruos
de maldad que se mueven en las regiones celestes, monstruos de error y de engaño que usan con astucia el error para matar, robar y destruir. Para eso vino Satanás, dice la Biblia, y sabemos que todas las bestias que son para perdición proceden de él. ¿Se acuerdan de Tesalonicenses que dice que aquel inicuo cuyo advenimiento era por obra de Satanás? Precisamente, pero todo es enviado por Dios. Ahora, lo importante, Palaz, es que miremos nosotros en dónde estamos puestos, en la justicia o en la justicia, en el mundo o en Cristo. Precisamente por eso Jesús aún dice, en el mundo estáis, pero no sois del mundo, le dice a sus discípulos. Precisamente tomen bien en cuenta las palabras que estoy hablando, porque yo creo que lo importante es, el hermano Mac ya ha oído de las bestias también algo por ahí, ¿verdad? Lo importante es que esas bestias están haciendo su labor. Esas no se van a detener solo porque Reinaldo es barbón, no, o que se le cayó el pelo. Esos siguen, esos están matando, robando, destruyendo. Ellos siguen su camino y ellos están cumpliendo una misión también en esta tierra, como Jesús habló de Satanás y de él. Dice, él vino para matar, robar y destruir, dice, pero yo vine, dice Jesús, para dar vida y vida en abundancia. Precisamente todo viene de Dios y todo está en su proceso, todo tiene su trabajo en la tierra, y les he dicho y les he avisado a ustedes también que aún todas estas cosas nos ayudan a nosotros si es que estamos en Cristo para bien, para ser salvos, para estar edificados en Dios. Y si aún, Pati, por eso tienes que ser probada, es para ver si sos aprobada o reprobada ante Dios. Precisamente es como una clase para nosotros en este mundo, como una escuela para enseñarnos a vivir para Dios. Por eso yo no estoy de acuerdo con la gente que dice que hasta allá va a ir a vivir para Dios y que aquí pues Dios hizo esto para la carne, hizo esto para allá. Esos las bestias los tienen pero bien enrolados y envueltos, y los tienen bien engañados, porque precisamente es aquí donde debemos de ser probados si en verdad vivimos para Dios o vivimos para esas bestias, para toda esa destrucción y todo eso que viene. Y no solo eso, sabemos que viene ira de Dios sobre todas esas cosas. Precisamente como les digo, en esta escritura de Daniel no vemos más que revelaciones, como él dice, y es más, Daniel mismo se quedaba perplejo, dice, es más, en una de esas quedó enfermo, dice, que de tanto pensarle, Beto, y tanto ver esas situaciones que se estaban dando, de afligido, porque Daniel era un hombre que sí temía a Dios, es igual que Abel. Abel, cada cosa que miraba y veía, se preocupaba como Pati. ¿Va, Pati? Daniel, así dice la Biblia, que se preocupaba tanto que hasta dejaba de comer. Y precisamente quiero decirles, hermanos, si nosotros en nuestra vida y en nuestro diario vivir no le damos a Dios el lugar que le pertenece, escuchen bien, no es el lugar que lo vamos a honrar porque Él es bueno con nosotros. Dije, escuchen bien, el lugar que le pertenece. Al decir el lugar que le pertenece, ¿qué estoy diciendo, Pati? Si se lo das, lo tiene. Si no se lo das, siempre lo tiene. El que sale perdido es uno. Porque Él es soberano Dios, Rey sobre toda la tierra, en toda la creación, en los abismos abajo de la tierra. Y mientras tú no le des el lugar que le pertenece a Él, el perdedor serás tú, porque Él sigue siendo Rey. Rey de reyes, Señor de señores. Él es el dominio. ¿Qué le dijo Daniel ahí a ese hombre, a ese rey? Le postró a tu padre, le dice que él tenía dominio. Ya se le olvidó quién fue el que dirigió, ya se le olvidó lo que leyó. El palacio ya se le olvidó. ¿Qué le dijo? ¿Ah? A ver, léelo, Palaz. Ajá. Al Palaz, a ver si se acuerda. Oye, ni lo va a hallar en la Biblia. A ver, empieza ahí donde le empieza a hablar de su padre, cuando ya Daniel llega ahí.
ante ese rey. Y precisamente eso es lo que tenemos que ver nosotros. Tenemos que examinar. Aleluya, dice así la palabra del Señor en el nombre de Cristo Jesús. El Altísimo Dios, oh Rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad, y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaron y temían delante de él. A quien quería mataba, y a quien quería daba vida, engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria, y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él al que le place. Gloria a Dios. Hasta que reconoció. O sea que el Altísimo Dios, y precisamente ese es el asunto que se está dando y se viene dando no de hoy, esto es de tiempo ya. Israel erró en muchas maneras, el mundo ha errado, Adán y Eva erraron y sus hijos erraron. Vemos a Caín y vemos todo como vemos en el tiempo de Noé. Los hombres no le dieron el lugar a Dios que Dios tiene, no que se merece, que Él tiene. Él es Altísimo Dios, a Él debemos de temblar los hombres, a Él debemos de honrar, para Él debemos de vivir, a Él debemos de alabar, a Él debemos de glorificar, a Él debemos de postrarnos, a Él debemos de temblar a su voz, a la voz de Él debemos de hacer todo lo que Él nos pide y nos manda, porque de otro modo hay un proceso para la humanidad. Todo eso que vio Daniel es algo terrible, algo que no se puede ni desear a nadie, dice la Biblia. Por ejemplo, esa bestia que trilla, que mata, que se le dio devorar carne. Ahí vemos a Israel, qué matazón la que ha hecho esas bestias. Han hecho devoraciones de carne, que los pisoteó y llegó a grado de que los huesos se consumió la carne en ellos, y todavía tras de eso los raleaban y los metían en calabozos y los partían con machete vivo. Y las mujeres las partían el vientre vivo, le sacaban los hijos, le metían gatos en medio de la panza y les cerraban de regreso vivos los gatos adentro. Y precisamente de esas bestias que habla son cosas terribles, cosas reales. Y si nosotros no obedecemos a Dios, pues la Biblia dice que no nos espera nada mejor. Que vamos para peor. Y lo que le espera al hombre es la segunda muerte al final. ¿Y cuál es la segunda muerte? Dice Apocalipsis 22:8, 21:8. A ver, Beto, tú que eres muy bíblico, más que Palacio. ¿Cuál es, dice el 21:8, que es la segunda muerte? Sí, pero ¿cuál es la segunda muerte? Dice 21:8 de Apocalipsis. A ver, Reinaldo si se la sabes. 21:8, la segunda muerte es cuando se vuelven atrás de Cristo Jesús. No... 21:8 dice así. Beto se está poniendo listo ya. La segunda muerte dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables, los hechiceros, los mentirosos y todo aquel, no heredan, dice, sino que en estos la segunda muerte tiene potestad sobre ellos, el cual es el horno que arde con fuego, el lago que arde con fuego y azufre.
Esa es la segunda muerte, la condenación eterna, la muerte segunda. La segunda muerte, precisamente ese asunto de que pensemos, por eso dije, no nos espera nada bueno si a Dios no le damos el lugar que le pertenece. Dije, no que se merece, Pati, sino que le pertenece. Él es soberano Dios. Si no temblamos, si no obedecemos, si no nos sometemos, si no le honramos, matar, si no vivimos como Él dice, si no hacemos lo que Él nos enseña, si no, porque precisamente tenemos, por eso le dije, Daniel no habla exhortándonos ahí, pero sí nos muestra las cosas terribles que suceden a los hombres en todos los tiempos y lo que está por acontecer y lo que ha acontecido y acontecerá. Eso está mostrando Daniel ahí en todas esas bestias y todas las ruinas que al hombre le vienen. Y precisamente nosotros, como pueblo suyo, dice la Biblia que hemos de ser un pueblo santo, celoso de buenas obras, salidos de en medio de los del mundo, apartados de toda maldad. Y empieza a hablarnos las Escrituras y sabemos a dónde van ellos y a dónde van los que no estén ahí. Y precisamente todo este proceso viene por causa de la desobediencia. Si ustedes leen ahí en Daniel, en el 8, donde dice, todas las bestias vienen para tomar dominio y que se les dio dominio. ¿Quién le da dominio? Dice ahí el anciano de días, ¿verdad? Y los pone, y también al Hijo del Hombre. Todo viene de parte de Dios. Y luego dice que le da dominio porque como le fallaban mucho a Dios, dice, y Dios les hablaba y le volvían a fallar. ¿Verdad, Beatriz, que así dice? Y luego dice, pues como vio Dios que tanto que le fallaban, entregó su reino a las bestias. Y botaron la verdad y la pisotearon y reinó la mentira, porque como les gustó más la mentira que la verdad, dice. ¿Va que así dice la Biblia? Por eso Dios los condenó ahí. ¿Tú quieres que te pase eso? ¿Qué tal? Pues tenemos que darle el lugar que es de Dios, así como es Él en nuestra vida, en nuestros hechos, con nuestras actitudes. Para eso conocemos sus mandamientos. Como les he dicho yo y hablaba el otro día con una persona ahí, ¿cómo va a ser posible, digo, que vamos a venir ante Dios a decirle, Señor, queremos saber qué quieres tú que hagamos? Y cuando Él nos venga y nos diga esto y esto y esto por su palabra, vayamos nosotros a hacer lo contrario de lo que Él nos ha dicho. Es para eso que Dios existe y para eso es que está su palabra, para que nosotros la estemos abrogando, le decía. Para que nosotros vengamos a oír como así Israel oía y se iba a abrogarla. Venía a oír y se iba otra vez a abrogarla. Llegaban los profetas y llegaron a grado de decir, nosotros ya no vamos a obedecerle, vamos a hacer lo que nuestro perverso corazón nos diga, dijeron. ¿Y quién es el que llega a endurecer también el corazón hasta ese grado? Ok, todas esas bestias están trabajando en esa área. Por eso allá aún vemos cuando estaba el pueblo en rebeldía y estaba el rey que no quería y no aceptaban al rey a los profetas que Dios les enviaba. Dijo el Señor, bueno, este es rey, dijo, está el rey allá, dijo, hay que mandar uno que lo engañe. Y casi no tenía. El Señor Jehová empezó a buscar y dijo, ¿quién podrá ir a engañar? Dijo, y no había casi ni uno, y mandó a los profetas a arriarlos en los desiertos y no hallaban. Se perdieron, le dijo, no están, ¿quién venga a engañar? Esos están mal. Ojalá si fuésemos nosotros para obrar en el Señor. Escuchen bien lo que les dije. Escuchen bien porque precisamente también Jesús habla de eso, de los hijos allá, de los de perdición. Dice, ojalá los hijos de Dios, dice, fuesen así de veraces como esos, dice. Sagaces como esos, dice. Porque dice que ahí estaba el Señor Jehová, Chepe, y dice que dijo, ¿y a quién enviaré? ¡Ay! Dice, brincó el primero y ya venía el chorro detrás. Yo primero. Hasta se pelean los lugares. Envíame a mí. Por eso cuando estén ustedes que quieran la mentira, no se les va a dilatar. Esa está pero presta. Eso es todo ese proceso para ti. Para eso está todo ese proceso. Y precisamente por eso dije, nosotros leímos una escritura donde Daniel tal vez no nos está diciendo, Chepe, que tienes que vivir así, que no sé qué, y asá. Está contando una visión que se le mostró.
de un proceso de la humanidad y de todos los hombres, cómo opera el mundo y cómo está operando y cómo viene la destrucción. Y empezó a ver todo y también vio aún a Jesús, aún vio su reino, aún vio todo el proceso de Dios, de la humanidad. Pero ahora, a nosotros que estamos aquí, que decimos que creemos en Dios, y también los que están lejos y cerca que creen en Dios, nos corresponde darle el lugar que es de Dios. Si queremos ser su pueblo, celosos de Él, de su santidad, de su verdad, que la guardemos a lo que venga, no nos descuidemos, tenemos que guardarla con toda presteza. Es la responsabilidad de cada uno. Y por eso les he dicho, aún a las muchachas y a los jóvenes y a los solteros y a los casados, aún en la tentación. ¿Qué es la tentación? Sino que un engaño. Eso es todo lo que es. Un engaño, porque pasa todo y se acabó. Y sigue la misma tentación y otra tentación y otra tentación. Y solo va de error y error el hombre, error y error y error y error y perdición y destrucción. Aún eso no es nada, es mejor guardarse para Dios, porque el que se guarda para Dios tiene la vida eterna segura con Jesús. Y me llamaba la atención porque cuando cierra ahí, que dice que vio al Hijo del Hombre, nosotros sabemos por las Escrituras y por la palabra de Dios y por el mismo Señor Jesucristo que fue dicho que reinaríamos con Él en esos 1000 años. ¿Saben qué reinar, verdad? Gobernar con Él. Y nos iba al Reinaldo, lo iba a poner allá en la ciudad del sur centro, dijo, de Los Ángeles, y le traía un talento. Y si le traía 5, le iba a otras 4 más por ahí. 10 ciudades. Y precisamente meditemos y pensemos, porque para los demás no les espera cosas buenas, pura destrucción. Cosas terribles les espera. Imagínense, meditaba yo en la escritura que leía Palaz. No dice la mano de Dios, una mano de hombre, dice. ¿Saben quién era esa mano? La de Jesús. Por eso es que Juan 5 dice que el Padre todos los juicios se los entregó al Hijo. Él juzga todas las cosas. Y a Jesús estaba dándole a este rey su merecido. Y esa misma noche lo mataron. Yo eso le digo a las muchachas, yo y también al Robert, les digo, bueno, ¿y a ustedes no les da miedo? Les digo, les recuerdo eso de los hijos de Judá. ¿Se acuerdan del hijo de Judá que le salió malo, que era malo delante de los ojos de Dios? ¿Qué hizo Dios con él? Lo mató. ¿Y qué pasó con el que seguía? Lo mató también y así los iba matando. Y así le digo, Robert, ¿no les da temor a ustedes que Dios los mate? Porque Él es el que da la vida y el que también te puede echar tu alma al infierno. Precisamente por no darle lugar a Dios que Dios se merece. Y eso es lo serio, que cada vez que ya me toca se me esconden estas muchachas. ¿Dónde están? Ya no me oyen. Tremendas, ¿verdad? Se desaparecieron. Y precisamente ese asunto que le pensemos, que meditemos bien, porque como les he dicho, ya de estas bestias ya hemos hablado, ya saben ustedes qué es. Destrucciones, error, mentira, lo que Jesús habló, falsos cristos, falsos maestros, falsos enseñadores que se enseñorearán de los hombres, los engañarán, los llevarán de ruina a ruina y de desgracia en desgracia, y esto lo podemos palpar nosotros. Esto no es mentira, hermana Beatriz, lo podemos ver. Y precisamente nosotros debemos de ser pacientes. Debemos de guardar con paciencia, dice la Biblia. Reinaldo, es ahí donde se usa la paciencia. Con paciencia lo que hemos aprendido, no importa si son 10 años, 15 años, 100 años, 1000 años, 2000 años, 5000 años, 30,000 años. Para Dios es como un día, pero nosotros debemos de estarle siguiendo dándole lugar a Dios que es de Él, vivir únicamente para Él. Si estamos aquí en la tierra, Beatriz, para honrarlo, para bendecir su nombre, para hacer su voluntad, y si nos vamos para
porque aún los salmos nos indican que aún la muerte de sus santos es grata ante sus ojos. Y de ahí todo lo demás dice que la Biblia me indica y me dice que nada de esto nos podrá tocar si estamos en sus manos. Eso me dice la Biblia a mí. Que en la carne hemos de padecer, eso de la carne es otra cosa. Estamos hablando de una destrucción eterna, de una devoración total. Imagínense los hombres devorados desde porque muchos dicen aquí está la condenación ya. No, si es que el proceso de Dios es eterno. El proceso de Dios no es de días. El proceso de Dios es eterno, por eso habla de dos eternidades. ¿Va que de dos habla? ¿O de una? La condenación y la vida eterna. Habla de dos eternidades. Y precisamente la gente se atiene y dice, aquí se pagan los pecados, aquí es el infierno, dicen muchos. No, si es que en verdad están en infierno también aquí, pero les espera lo peor, como que cada día la situación se pone peor. Por eso aún para nosotros también las glorias serán mayores si le somos fieles al Señor. ¿Verdad, Catarina? Catal, te pusiste en mal lugar, ponete donde te caigas y que te golpees y ¡pum! Y que te despiertes ahí. Sí, ahí no, ahí estás mal. Es asunto de pensar y de meditar en nuestros corazones. Es asunto de esforzarnos, de ser legítimos hijos de Dios, porque eso nos corresponde a nosotros, a todos. De vivir en todo lo que Dios nos enseña. El que lo haga, para su propia alma lo hace. Y el que no lo hace, la Biblia dice que su propia alma defrauda. Así dice la Biblia. Su propia alma estafa. La defrauda. ¿Por qué la defrauda? Porque a la verdad Dios no creó al hombre para que fuera a la condenación. Por eso es que aún el infierno no mienta Jesús que fue creado para los desobedientes o para los hombres. Dice, el infierno hecho, dice, para el diablo y sus ángeles. Pero también ahí te vas a ir, dice, por seguir al diablo, por seguir sus huellas, por seguir sus pasos. Vas al mismo lugar que va él. Y precisamente debemos de esforzarnos, de meditar bien en nuestros corazones, de poner todo el anhelo y todo el deseo en nuestro corazón, siempre de permanecer firmes, fieles a Dios en cada paso que damos, los jóvenes, los viejos, todo y todo lo que hagamos, procuremos siempre que en todo honremos a Dios, que le demos glorias y honras a su nombre. Por eso se ha dicho y por eso Pablo, hemos hablado en todas las enseñanzas de la Biblia y aún las escrituras indican, por eso Pablo dice bien claro, ¿va? Dice, si algunos me preguntan estas preguntas, dice, pero dice, bueno le sería al hombre mejor no tener mujer. Bueno, es una cosa que es bueno, ¿verdad? Pero por causa, dice, de que no les fallen más, que siempre procuren mejor agradarlo. No es bueno que lo hagan, pero sin eso lo van a desagradar más, porque van a vivir así, empieza a decir Pablo. Es mejor, dice, que se case y no que se estén quemando. Y empieza a hablar y que cada uno tenga su propia mujer por causa de las fornicaciones y los adulterios. ¿Por qué? Porque por esto viene la ira de Dios, dice, sobre los hijos de desobediencia. Y precisamente es asunto de meditar y de pensar, pero precisamente como se les ha enseñado, ¿va? Si nos elevamos en la carne y si es que lo estamos haciendo por la pasión de la carne, pero no porque le estamos dando el lugar a Dios, nos vamos a estar siempre engañando solos. No sé si me expliqué. Si lo hacemos con temor y temblor por honrar a Dios, dijimos no que el matrimonio honre, sino que porque queremos vivir limpios para Él, pues, puros para Él. La pureza viene, ya sabemos cómo viene, va mejor todavía, porque el que no se casa, dice, mejor hace, pero el que no se aguanta, dice, precisamente por lo mismo, porque no es asunto de agradar a la carne, sino que estamos hablando que estemos dándole lugar a Dios, que es de Él. Y precisamente, hermanos,
es donde nosotros debemos de cada día estar pendientes y meditar. En nosotros no tiene que reinar el orgullo, la avaricia, no tiene que reinar en nosotros la hipocresía, no tiene que reinar en nosotros el odio, el rencor, no tiene que reinar en nosotros la crítica. Nada de eso debe de reinar en nosotros, sino que en nosotros debe de reinar una pureza de corazón. Y quiero decirte que esto es muy delicado, porque mucha gente está en el evangelio solo para murmurar, para criticar, para estar hablando de más o para estar poniendo o quitándole a la palabra de Dios. Y te podría hablar de sinfín de cosas y al punto visto vienen a ser participantes de esa bestia o de esas bestias. Participantes de ese proceso maligno que se mueve en las regiones celestes. Participantes de ser miembros de inmundicia y no de santificación. Participantes de ser miembros del error y no de la verdad. Participantes de ser miembros de la destrucción y no de la edificación. Y precisamente es muy, muy delicado. Es asunto que debemos de pensar y meditar y esforzarnos con todo esfuerzo. Por eso es que Pablo escribe y le dice a Timoteo, en una casa grande le dice, hay de toda clase de utensilios. Hay utensilios de honra y de deshonra, unos para usos viles y otros para usos honrosos. Hay de barro, hay de oro, hay de plata, hay de madera, y le empieza a decir todo, ¿verdad? Pero si alguno se limpiare de estas cosas, si alguno se limpiare, Catarina, oí bien, Catarina, quítenle la refri de ahí, por favor. Si alguno se limpiare de estas cosas, el tal será usado como vaso de honra. Quiere decir que si de todas esas cosas no te limpias, ¿de qué estás hecho? ¿Estás siendo usado? ¿O de quién? Del proceso de todas esas bestias de destrucción. Así de sencillo. ¿Todos me entienden? Porque todo este proceso, ¿de quién es? ¿Del hombre o de Dios? Vamos a leer dos escrituras para ver esas bestias y los demonios y los ángeles. ¿De quién dice, de dónde dice Pablo que provienen todas, que proviene todo ese hombre inicuo y todo eso de la falsedad? De Satanás dice, ¿verdad? Miremos segunda de Pedro. Bendito Jesús. Dice así segunda de Pedro 2, 9, 2, 8. Porque este justo que moraba, dice el 7, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los justos a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente aquellos que siguiendo a la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal contra las potestades superiores, mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en poder y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Precisamente
el apóstol Pedro está hablando de esas bestias ahí, de todos esos procesos, de todos esos espíritus que operan de maldad. Ni los ángeles, dice. Oye bien, Beto, ni los ángeles, dice, que son mayores, Reinaldo, en fuerza y en potencia, pronuncian palabras sobre esas potestades, porque esas potestades ven de parte de quién vienen. Por eso Jesús, cuando está allá con los discípulos, dice, y el rey de este siglo ya viene, vámonos de aquí. Y yo, dice, nada tengo con él. ¿Por qué? Porque son dos ramas diferentes, dos procesos diferentes, dos enviados de Dios, dos asuntos de Dios. Jesús haciendo el suyo y el otro haciendo el de él. Por eso ahí apareció el Hijo del Hombre también. Pero cada uno en lo suyo. Jesús no vino con el diablo a decirle, Satanás, que mira que todo esto se me ha sido dado y ven para acá, te lo quito porque yo soy Dios y acá. No vieron eso ustedes. Todo el proceso está ahí. Por eso Jesús nada más le reprende y le dice con la palabra, Satanás, escrito está, solo al Señor tu Dios adorarás. Que te adoren aquellos que tenés engañados, aquellos que no quieren obedecer a Dios, aquellos que no obedecen a lo que está escrito. Pero yo obedezco a lo que está escrito. Tú sigue haciendo tu labor. No le dijo Jesús, hasta aquí te mato y te destruyo porque me estás pidiendo algo ilícito. No. Escrito está, Satanás, solo al Señor tu Dios adorarás y a Él solo honrarás. Y precisamente es lo que debemos de ver nosotros todos en cada palabra, aprender. Porque Jesús tiene potestad de cuánto. A Él se sujeta cuánto, dice Colosenses 3. Todo dominio, todo principado, toda potestad, tronos, dominios y todo se sujeta en la mano de Cristo Jesús. Y precisamente es asunto de que pensemos y que meditemos nosotros, porque por eso dice que esta gente empieza a hablar y de todo, y hablan del anticristo, empiezan a reprenderlo y empiezan a hablar de él, y montados cabalgando en esas bestias, bien destruidos por ellas, porque su poder es grande. Para eso los mandó Dios. Por eso cuando habla Dios de su día, dice en Joel que sacó su ejército. ¿Y qué ejércitos son? Ahí Judas lo menciona y también Pedro los menciona en otra escritura, que dice que Dios, los ángeles caídos, los reservó para el día de sus juicios. Los tiene encerrados en prisiones de tinieblas. Y Joel dice que les abre el horno del abismo, el foso del abismo, y salen como una nube, dice Beto, y que cubre toda la tierra, que hasta se oscurece la tierra del número de ellos. ¿Te imaginas? Los ejércitos de Dios, dice, preparó su ejército, dice. Y en Apocalipsis, ¿sabes qué dice? En el 6 y en el 9, que Abadón es el jefe de ellos, que es al Abadón, y Apolión, que es Satanás, dice, el jefe de todos ellos. Y precisamente pensemos, meditemos. ¿Y quién los mandó? Dice, Dios los tiene preservados y preparados para día, mes y hora. Vamos a verlo en Judas. Se me hace que Judas habla de eso, Reinaldo. ¿Te acuerdas, Reinaldo? A Reinaldo ya se le olvidó la Biblia, hay que refrescársela. Judas 9 dice, vamos a leer desde el 8. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancían la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores, de las bestias. Ustedes los oyen, que ese hereje, que no sé qué, ese no sé cuánto y que no sé qué, y que ese papa fulano, hijo del diablo, que no sé qué, que es el anticristo, y empiezan a hablar así a dispersas, a tirar, sin saber qué están hablando.
y son potestades superiores, porque engañan con astucia y con error. Por eso nosotros, el único, no nosotros, el único que tiene poder sobre todo eso es Jesús, porque a Él se le dio la autoridad y el poder de parte de Dios, hasta que ponga, dice, a todos sus enemigos por estrado de sus pies. ¿De quién? De Jesús. Y el postrer de ellos es la muerte. ¿Estás oyendo, Matal? Y dice aquí, ¿bon divas, Reinaldo? El 8, 9. Pero cuando el ángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que le dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Por eso esas bestias, muchos quieren decir es esto, es lo otro, y empiezan a pronunciar palabras de maldición y esto y lo otro. Y no, aquí yo creo que lo hemos aprendido, que todo procede de Dios. Y todo viene de Dios. Lo único que a Reinaldo le pertenece, y también aquí ya vino una, gracias al Señor. Nos pertenece es darle el lugar a Dios que es de Él. Él es Rey soberano, debemos de temblar a su palabra, así dice Isaías 66. Hemos de obedecerle, hemos de vivir para Él, debemos de darle lugar a Él, debemos de mostrar que en verdad hay gente de Él en la tierra, gente que le obedece y que le ama. Bueno, digo, si queremos ver días buenos, Pati, si queremos ver días buenos, y si no, puros malos vamos a ver. El mundo, al meditar en el Evangelio y en la vida que nosotros llevamos, para ellos nosotros estamos mal, ellos están bien. Y siendo como destruidos cada día, matados y robados, porque eso vino a ser el enemigo. Y si hasta aquí el mundo Dios no lo ha devorado, es porque no ha llegado la hora, día y mes que Dios tiene establecido para ellos. Pero la Biblia habla también de todo eso. Y bendito sea Dios, porque si hubiera llegado antes, tal vez Reinaldo no hubiera llegado como pelón a este camino. Ni el Beto. Ni el Bel. Palás también. Precisamente en la paciencia de Dios hemos sido también nosotros en los últimos tiempos alcanzados, y vemos desde qué tiempo se viene viendo todas estas cosas, y vemos cómo se ve todo esto escrito, y todo está escrito, todo, no hay cosa que falte en este libro, no hay pregunta que no se pueda contestar con él, todas las respuestas están aquí, de los tiempos, de las razones, de lo que estamos viviendo, lo que viene por venir, y todo lo que Dios ha establecido hacer. Él no dice que nunca ha hecho nada, dice allá en Amós 7, sin que se lo revele a sus siervos los profetas. Nunca ha determinado Dios, dice, hacer nada sin revelárselos a ellos. Lo que pasa que como dice el Salmo 29, dice, porque la comunión íntima de Jehová es con los rectos de corazón. De los labios de ellos, dice, es grata la alabanza para sus ojos. Ese es el problema, por eso la gente piensa que nadie sabe nada de Dios, que nadie conoce nada de Dios, que ¿quién les dijo eso? Dicen, y que ¿cómo Dios les va a hablar? No, porque no hay corazón recto en el hombre. Ojalá nosotros lo seamos, para que pueda ver el mundo en nosotros que en verdad tenemos la sabiduría de Dios. Porque esa es la luz que alumbra a todo hombre. Eso es lo que en verdad va a alumbrar a los hombres también de parte de nosotros. Que vivamos sabiamente en este siglo donde el mundo va cada día de destrucción en destrucción por causa de todo eso que han visto estos siervos, y es verdad.
Y sobre todo, como escribe Pedro, que sus juicios comienzan por su casa. No que deje al mundo sin juicios. Porque la ira de Dios viene y empieza a promoverse la ira de Dios. La ira de Dios se empieza a encender cuando Dios da su verdad y la gente la revoca. Desde ahí empieza a arder la ira de Dios. Y empieza a dar paga a todos en general. Y precisamente los que estamos oyendo su voz y que decimos que hemos creído en Él, somos nosotros. Y por eso Pedro tiene razón cuando dice, porque los juicios de Dios comienzan por su casa. Por eso, hermanos, si le hemos creído a Dios, pues todas estas cosas se nos han revelado también a nosotros. Y el otro día vimos que hoy, este día, ya no están selladas. ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca. A Daniel sí la selló, pero ahora ya no más. Está claro todo para nosotros. Todas esas bestias, como dijo el hermano Chepe que no las había visto, sí, ya están en función desde años. Aún los apóstoles dijeron del anticristo, ya está en acción el ministerio de la iniquidad. ¿Qué es acción? Todo eso ya está trabajando desde los tiempos antiguos. Y precisamente ese asunto de discernir, ese asunto de darnos cuenta, porque si no nos va a pasar como aquel que dijo Jesús, que decía que tenía luz, pero que su luz era y que su lámpara estaba apagada. Por eso se acuerdan que hablamos en un tema de esos que decía el Señor en su palabra, que mirara que vuestra lámpara estuviera encendida y nuestros lomos ceñidos de la verdad. ¿Por qué? Porque los tiempos eran ¿qué? Malos y peligrosos y de mentira y de error, de eso que estamos leyendo en Daniel. Que miráramos bien, que la lámpara estuviera encendida, Pati, y ceñidos los lomos de la verdad. ¿Por qué? Porque los lomos de la verdad es de conocer la verdad, porque sería echada por tierra, ya no tendría valor. Y si tú no le das valor a la verdad, pues ahí va a quedar también y va a reinar en ti la mentira. Entonces, precisamente, como les dije, Daniel no nos exhorta ya a nosotros en nada en cuanto a obediencia, porque a Daniel no le fue dada tal cosa. A Daniel solo se le dijo, no te preocupes, Daniel, sella las palabras que se te dan, sella este libro. No es tiempo de exhortar y de reprender, esto es para el tiempo del fin. ¿Por qué? Porque Jesús no había venido todavía para salvar. Pero vemos que ahí aún Daniel vio que apareció. ¿A quién dice? Pero Daniel no podía hablar de Jesús. Jesús para ellos no existía. No, dice, miraba yo en la visión de la noche, dice el 13, y he aquí en las nubes del cielo, veía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Yo miraba, dice, era una visión, porque Jesús no había venido. Pero ahora nosotros podemos decir que le conocemos, si en verdad le sentimos y vivimos con él y en él. ¿Qué tal? Y precisamente, hermanos, yo no sé cuántos de ustedes se preocupan por esforzarse, por alcanzar esa bendición, por estar cada día en ese anhelo, porque muchos me agarran las cosas tan temporales, tan nada más del culto, pero al terminar el culto, como que al entrar en una labor secular, como cuando están ya cosiendo allá en las máquinas, o como cuando la hermana ve allá anda limpiando allá con el plumero, sacudiendo el polvo, ya es otra actitud, como que solo en el culto comprendemos y ya fuera del culto ya no.
es asunto muy serio. Porque a Dios le hemos de dar el lugar donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos. Hay una alabanza que por ahí le gusta mucho a la hermana Carmen, que casi no le he cantado. ¿Cómo dice hermana Carmen? Donde quiera que esté, tu nombre alabaré. Por donde quiera que voy. Ya se le olvidó al Beto también. Se llama muchas gracias, Señor. ¿Verdad, hermana Carmen? Por sus misericordias. Y precisamente donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos, por eso a mí yo se los he anunciado, no solo a ustedes, porque como dice Pablo, lo mismo predicamos aquí en todas partes y en todas las iglesias, dice Pablo, porque precisamente lo mismo les he anunciado a la familia, a todos, y mi familia se queda helada, no me pueden ni ver a mí, porque les digo, miren, no tengo hermanos, no tengo tata, no tengo nana, sino de hacer la voluntad de Dios. Porque lo que a Dios a mí me dio, le digo, no me lo va a quitar nadie. Lo tengo que pelear legítimamente, con mucha valentía. Y precisamente es allí donde tenemos que estar pendientes de pelear, porque precisamente esas bestias se hacen fuertes, poderosas en Dios. Y si no peleamos legítimamente, con mucha valentía, también perdemos. Es una guerra, es un combate a diario. Y precisamente, hermanos, esas bestias son las que operan en todo lo que es materia, en todo lo que se mueve en este siglo, empezando desde nuestra carne. Y de ahí son los que dominan al mundo, como dijo Jesús, el rey de este siglo, dice. En otra escritura dice, el Dios de este siglo es Satanás. ¿Y en cuánto opera Satanás en este mundo? En todo. Yo me fijo allá en los lugares, imagínense que en los lugares donde trabajamos, para si yo viniera y les dijera, voy a poner un tratado aquí de la palabra de Dios y aquí otro, me corren de ahí, pero les van a poner de cerveza, de esto, de mujeres desnudas. Oh, dice, pon aquí también y pone otros por acá y pon, porque es Satanás el que para él sirve este siglo. Si es la televisión, ahí puede llegar el más perverso y mejor le pagan porque haga la maldad ahí. Pero si vas a decir, Reinaldo, quiero dirigir unas palabras a todos los ángeles, porque están en ruina y porque están mal, y quiero dirigirles unas palabras, tienes que pagarles. Porque el rey de este siglo, a él sirve este siglo. Y es más, óiganme bien, y todo esto es bíblico. Y no solo eso, imagínense que el canal de televisión o la radio, cualquiera que sea, opera de esa manera, ¿verdad? Y la gente que está ya recibiendo el mensaje o recibiendo aquello, eso quiere ver. Y no solo eso, y ya vienen y le meten los anuncios para cobrarle a esa gente lo que aquel está hablando perversamente aquí. Porque es el diablo el que los trabaja y los opera. Por eso es que es el rey de este siglo. Ese tiene entrada donde quiera, los lugares más grandes de esta tierra. Ese entra y sale y ese no le cobran ni lo detienen, Pati. Si llega el más perverso a un canal muy grande, el más famoso, dice, eso es lo que queríamos aquí, nos hacía falta, le dice. Así es, Reinaldo. Pero precisamente por eso nosotros meditemos bien en nuestro corazón, con mucho temor y temblor, ¿qué tal? Sin dormirnos, porque tenemos que estar despiertos cuando venga Jesús. Va Evodia. Y la chicaya tiene más valentía que la Evodia. La chicaya. Y precisamente ese asunto de que pensemos y digo tan temprano que les da sueño hoy. Está bien que sea a las 5 de la mañana. Y tienen feriado todo mañana. Bueno, yo voy a trabajar, pero ustedes. Y precisamente
Es asunto de que pensemos y meditemos seriamente en nuestro corazón y que nos guardemos, que pensemos y meditemos, como les digo, en cada cosa que se haga, hermano, en cada cosa que emprendamos, que en verdad, hombre, examinemos bien la situación. Ustedes, que les he hablado tanto, que todo eso es vanidad. ¿Viste ahí lo que te dije? Cuando llegue esa amargura, sonríele, porque diga, no, este no es mi lugar, porque esas bestias matan, destruyen, devoran carne, hacen pedazos los corazones de la gente, y al final, ¿qué tal? Los echan al infierno, juntos con todas las bestias, porque las bestias para eso son preparadas, para el lago de fuego. ¿Todos me entienden? Y precisamente ese asunto de que nos esforcemos, que nos preocupemos personalmente cada uno y como dice la Biblia, ¿verdad? Que mientras estemos juntos uno con el otro, nos exhortemos, viendo que los tiempos son malos y peligrosos. Exhortándonos a estar bien delante de Dios cada vez que se juntan los hermanos, que se junte uno con el otro, que venga la exhortación, que venga la reprensión, lo que sea necesario para que estemos apercibidos, porque quiero decirles, hermanos, que este siglo está lleno de maldad y de operaciones en los lugares celestes de maldad, dice la Biblia, que están para matar, robar y destruir al hombre a cada segundo y que están combatiendo contra todos los hombres. Y por eso leíamos en Pedro aquel día, ¿verdad? Cuando le decía al Señor a Abel, eres anciano, le decía el Señor a Abel. O no eres un cipote todavía, ya tan viejo en el Evangelio, y eres un niño todavía, no eres anciano todavía. Te va a matar el diablo, le decía. Así le decía ahí. Te va a matar el diablo y te va a destruir, son esas bestias. Anda, le decía la Beatriz, como león rugiente, buscando a quien devorar alrededor. Va a ver que así te decía, ahí. Y a la matar también. Te va a matar el diablo. Y precisamente por eso el Señor nos preguntaba en ese mensaje, ¿eres maduro ya? ¿Eres una persona que en verdad has asimilado la enseñanza? ¿Has tomado en cuenta toda la enseñanza y te has dado cuenta todo lo que Dios te está diciendo y enseñando a cada día, y lo has apreciado en tu corazón, lo has atrapado y estás dispuesto no solo a atraparlo, Reinaldo, sino que también a mantenerlo hasta el día de su venida? Porque muchos por días lo sostienen y luego se les seca la raíz y las hojas se les ponen tostadas y hasta fuego agarran nomás con el puro sol que los calcina. Y precisamente muchos no tienen la paciencia, Palaz, para mantener esa bendición. Tomás, piénsale bien en lo que te vengo hablando, porque no es solo comenzar, el asunto es terminar la carrera. Ajá. El asunto no es comenzar, por eso Jesús habla bien claro cuando habla de todas estas farsas y de todas estas destrucciones. Habla y dice, por haberse multiplicado la maldad, dice, el amor de muchos se enfriará. Ya no habrá amor para Dios. Hablando de eso mismo, de lo que Daniel vio, Jesús. Por haberse multiplicado la maldad, dice, el amor de muchos se enfriará. Ya mucha gente dice, no, dice, ¿para qué ser cristiano? Si solo dificultades hay, y que solo aquí, y que solo esto, y que solo lo otro, y miren aquellos, y miren los otros, y dice, no, dice, mejor ya no somos nada, y tiran todo, y se olvidan de Dios. Pues precisamente eso es lo que esas potestades quieren. Destruirte totalmente y no irse solos al infierno, llevarte a ti con ellos. Eso quieren, todas esas potestades. Porque vieron lo que decía ahí que se hizo con ellas, que las destruyeron y que ¿dónde las echaron? Dice, al fuego, dice. Leámoslo, vamos a ver, Beto. El Beto, como ya se está durmiendo, creo que necesita que se pare y va a leer la Biblia conmigo. Dice aquí, en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en el lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Ese gran mar es la humanidad.
4 vientos del cielo quiere decir todos los cabos de la tierra. Todo lo que domina en la tierra, todo lo que domina está lleno de maldades, de maldades en las regiones celestes. Y combatían, dice, los 4 cabos de la tierra en la cantidad de gente de este mundo. Pero apareció Jesús para salvación, para que nosotros tengamos un escape si hemos creído en Él, como dice la Escritura, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y precisamente dice aquí, y 4 bestias grandes, diferentes una de la otra, subían del mar de esa multitud de gente, al combatir todas estas fuerzas diabólicas y todos estos vientos de maldad que se mueven en las regiones celestes. De los mismos hombres hay quien salga inspirados y operados por esa misma maldad para operar. Y ahorita vemos no solo un hombre, vemos cientos de hombres, como hablábamos, que los que no estén dispuestos para la buena obra de Dios están dispuestos siempre y en disposición para la obra de Satanás, para su operación. Y es asunto de que pensemos y que meditemos en nuestros corazones y que nos esforcemos por mantener firme la palabra de Dios, la que hemos aprendido, ¿ver? Y que nadie te la robe, ¿ver? Cuando duermas en este cuerpo, que te la lleves contigo, porque eso sí se va a llevar para allá. Dice que lo único que Dios no borra y lo que el hombre, lo único que se va con los santos, dice, son sus obras. Esas se van con ellos y quedan inscritos, dice Evodia, antes de que te caigas, quedan inscritos, dice, en el libro de las memorias de Dios. No te dejes vencer, esas están combatiendo contra ti también, Evodia. Sacúdete y sonríeles, como le dije a la chilene. Ese fue. Allá está. Es asunto de hacerle frente, de mucha valentía, desde joven el hombre. Eso es lo que yo le he enseñado a mis hijos también, a Robert, a Amos y a ustedes también y a los jóvenes. Desde joven el hombre debe de ser valiente para no dejarse destruir del mal. Porque si no le entra con valentía, el mal lo mata y lo destruye. ¿Cuántos sabemos eso? Si todos lo sabemos. Desde muy joven, ¿qué tal? Debe de uno de aprender a llenarse de sabiduría de Dios y a combatir contra todas las huestes de maldad. Y dice aquí, la primera bestia era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso encima sobre los pies. Y se puso en esta sobre sus pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Y he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes. Y le fue dicho así: levántate y devora mucha carne. Después de esto miré, y he aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Después de esto miraba yo, y en las visiones de la noche, he aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible, en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, y devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias
que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Y un río de fuego corría y salía de delante de él, y millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Y habían también quitado las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. ¿Por qué? Porque después viene Jesús y vi que apareció, dice, ahí viene ya todo el proceso de las bestias. Y saben que ahorita estamos viviendo el proceso de las bestias que estamos viviendo ahorita son las últimas, porque quien estamos esperando que aparezca en las nubes es a Jesús. La visión de Daniel es verdadera. Y al aparecer Jesús sabemos que viene el reinado milenial. Y sabemos también que Satanás no es lanzado todavía del todo al lago de fuego, sino que atado por 1000 años. Es prolongada la vida para esas bestias. Se ata por 1000 años y después un poquito de tiempo se suelta para terminar la obra de Dios con la humanidad. Y entramos a la eternidad, donde ya ya no seremos semejantes a los hombres, sino que semejantes a los ángeles, dice Jesús. Y precisamente ahí vemos otras bestias que quedan reservadas todavía para el último proceso, que dice Apocalipsis 20, que después de los 1000 años de paz, otra vez se le suelta a Satanás, porque ha sido atado, ¿verdad? Se le suelta y nosotros estamos en ese proceso último ya. Así es que, hermano y hermana, la responsabilidad es tuya y mía de mantenernos firmes en Dios, como dice Santiago 5, esperando con paciencia, como el sembrador espera del precioso fruto de la tierra, esperando lo que hemos conocido de Dios, esperando a que todo esto acontezca, y que allá en las nubes, dice la alabanza aquella que le cantaba a Reinaldo antes de que se duerma, Cristo aparezca y ella en victoria se irá con él. Precisamente ese asunto que meditemos, y nos vamos a reinar con el cuerpo glorificado de Cristo allá a Jerusalén, y los judíos en carne de hombre y nosotros en cuerpos espirituales de luz. Esto es muy glorioso para que lo crean los hombres. De cierto les digo, si yo les empiezo a hablar a los hombres de un cuerpo con el que Jesús resucitó y que en esta tierra vamos a reinar así, Patricia, no cualquiera lo cree, pero la Biblia lo dice. Y por eso cuando dice que vamos a tener dominio sobre ciudades, vamos a tener potestad como los ángeles, gran potestad y poder. Y vamos a reinar con Jesús. Y los judíos en carne. Esas cosas, Beatriz, son muy difíciles de creer para los hombres, porque es muy glorioso eso. Pensar, Pati, que te desapareces aquí y te apareces en otro lado, así como Jesús. Estaba todo cerrado, dice Tomás, para que le vayas pensando. Ahí estaba cementado Tomás, que no eres tú,
que eras antes. Ajá. Ahí estaba. Dice que tenían todo trancado, dice, y se les apareció en medio. Y si tú eres, y todavía lo miraban ahí en medio de él, y todo trancado. Así va a ser la Telesh si deja todo lo ruin y se convierte al Señor. Con ese cuerpo resucitaremos nosotros, ¿qué tal? Ya no va a dar sueño ahí, puro poder. Por eso mientras estemos en este cuerpo, hay que honrarle, hay que servirle, hay que agradarle en todo, hay que esforzarnos. Por eso aún a los solteros les digo, si se casaron o no se casaron, ¿qué más da? Ojalá venzan, ojalá coronen su carrera. Porque si se casaron y perdieron, o si no se casaron y se perdieron siempre, no tiene valor ninguna de esas cosas. Lo importante es que coronemos la carrera con Cristo, porque lo de esta carne es temporal, pero lo que viene es eterno. Sea la condenación o sea la vida eterna. ¿Va, Bodi? Le hizo como ovejita ahorita. Ovejita chiquita. Ojalá fuera ya grande. Ya anciana. Oveja anciana ya. Como le hablaba Pedro el otro día al Beto. Y el Beto ya no debe menos que debe de bufar ya. Debe ser un cordero grande ya. ¿Va, Beto? Y precisamente es asunto de que pensemos y meditemos en nuestro corazón cómo estamos a cada día con el Señor y cómo hemos guardado la palabra, porque hermano, si hasta aquí, como decíamos el otro día, han sido como niños fluctuantes y que no han podido ser maduros, como decía Pablo allá, que fueran ¿qué? Niños en la malicia y maduros en el conocimiento. ¿Se acuerdan cuánto Dios nos ha hablado de todo eso? Precisamente por lo mismo, porque hay que ser ancianos, hay que ser gente que en verdad es discipulada, porque hay mucha gente que está en el discipulado pero nunca es discipulada. Hay de esos aquí. ¿Sí me entendieron? ¿Verdad? No pasan de primero. Y de eso siempre abundan, porque allá de eso les habla el escritor a los Hebreos en el 5. Dice, estas cosas son difíciles de explicar, dice. Y mucho que decir y difíciles de explicar, dice. Por cuanto, dice ustedes, dice, son tardos para oír. Tardos para oír quiere decir tardos para poner por obra. Y se hace imposible ya enseñarles a ustedes, dice, porque les enseña uno y no aprenden. Eso es lo que está diciendo ahí. ¿Va, Bodi? Siguen en lo mismo. A gente así dice, y eso es lo que está diciendo el escritor a los Hebreos ahí en el 5, Reinaldo. A gente así dice, es difícil enseñarles. Pues, ¿y cómo no va a ser difícil si le estás enseñando y no aprende? ¿Y de qué los trata ahí? De niños otra vez, y no de ancianos. Por eso precisamente meditemos bien hoy, pensemos en nuestro corazón, porque todo esto lleva su curso y no se detiene. Si tú no te detienes a meditar cómo estás y mejoras tus pasos y te pones bien con Dios, pues esto te va a matar y destruir. Así como está escrito, que vino para matar, robar y destruir. Y por eso Pedro decía en el mensaje pasado, miren bien que sean ancianos, ejemplos de la grey, y muy atentos, muy servidores, y todo lo que nos recomendaba Pedro, ¿se acuerdan? Prestos en toda buena obra, humillados todos bajo la poderosa mano de Dios. Empezó a hablar de los jóvenes, sean obedientes, le dijo a Tomás y aquí, obedientes a los ancianos, sométanse a toda la palabra de Dios como es, y caminen firmes, empezó a hablar, porque por allá anda uno, dijo, alrededor, que al velito dice, ese panzoncito quiero, dice, y que se acerque a la orilla, dice, y anda alrededor, y si te acercas mucho te tira la tarascada. ¿Ah? ¿Sí entienden? Piensen bien. ¿Todos quieren pensar conmigo hoy? Esas bestias no se van a detener para nada. No se van a detener esas bestias. Esas están trabajando.
Esas están haciendo tu labor, su labor. Haz lo tuyo tú, hermano.